Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer taller de técnico mundial. Hoy vamos a ver las bases fundamentales que todo técnico de refrigeración necesita saber, pero en el área de electricidad. Así que comencemos. Muy bien, aquí tenemos nuestra presentación inicial. Este es el tema de nuestro curso, Bases de la Electricidad en Refrigeración. Así que vamos a nuestro primer módulo, que es los principios fundamentales. Debemos recordar o reconocer que son tres los elementos principales que intervienen en la electricidad, los cuales son el voltaje, que también es conocido como tensión eléctrica, la intensidad de corriente o lo que más conocemos como amperaje, y la resistencia del por dónde está conduciéndose la electricidad. No vayamos a pensar que esta resistencia se refiere a las resistencias eléctricas de descongelamiento o que mantienen calientes las ventanas o también las puertas en el caso de algunas refrigeradoras o vitrinas temperadas, ¿no? Esta es la resistencia que hace la corriente. Entonces, continuemos. Este es el efecto dominó. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué podemos ver en este efecto dominó? Vamos a reproducirlo nuevamente. Vemos que un pequeño impulso puede hacer caer todas las demás piezas, pero esto ¿qué tiene que ver con nuestro tema? Para ver la corriente eléctrica, tenemos que entender que es el desplazamiento de energía eléctrica. Así como vimos que cada pieza de dominó se caía, asimismo se iba desplazando la corriente eléctrica. Así que aquí dice, si en una fila de fichas de dominó empujamos la primera, ese impulso se transmite a través de todas las demás fichas. Para que sea posible, es necesario que hayan fichas intermedias que transmitan el movimiento. Exactamente lo mismo sucede con la electricidad. Aquí vemos en el pequeño gráfico cómo las fichas van transmitiendo una tras otra el movimiento. Esto es lo que sucede con la electricidad. Así que tenemos que ir conociendo eso. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Pues muy bien. Cada uno de los cuerpos que son capaces de transmitir o conducir la electricidad se les llama conductores. Y si el caso es todo lo contrario, que en vez de permitir lo atrasa, entonces a esos cuerpos se los denomina aislantes. Aquí van a poder ver el nombre que dice aislante. Cuando un cuerpo no permite el paso, la transmisión de la electricidad, ese cuerpo se llama aislante. ¿Ok? Vamos a continuar. Pues bien, para que haya un circuito eléctrico es necesario que hayan tres elementos. Estos son un generador de electricidad, lo cual es la fuente de la energía eléctrica, los conductores, que vendrían a ser como la pista o el camino por donde viaja la electricidad, y el receptor, obviamente, quien utiliza la energía eléctrica. Aquí tenemos nuestro primer circuito. Con lo que hemos dicho ya vamos a poder entender un circuito básico. En todo circuito, nosotros debemos de prever la posibilidad de interrumpir o establecer la circulación de corriente eléctrica a través de un interruptor. Y así de sencillo ya tenemos nuestro primer circuito eléctrico. Aquí estaría la fuente de energía, ¿sí? Entonces la fuente de energía está directamente conectada hacia el receptor. Aquí hemos graficado un medidor de corriente. Como ya lo sabrán ustedes, pues para medir la corriente se mide en amperios. Entonces vemos que este equipo, por ejemplo, consume alrededor de 5 amperios, ¿ya? Entonces este no es parte del circuito, es para que nosotros entendamos lo que está sucediendo, ¿ok? Entonces, si yo conecto este equipo directamente a la fuente de energía, pues voy a tener un sistema en peligro, ya que en algún caso fortuito, pues no voy a tener cómo apagarlo y puede haber
hasta un incendio, ¿verdad? Entonces, por eso debemos de prever la posibilidad de interrumpir o establecer la corriente eléctrica. Y allí tenemos nuestro primer circuito eléctrico, así de fácil y sencillo. Ahora bien, ¿pero qué es la intensidad de corriente? Mira, aquí tenemos estos carros que van ahí a toda velocidad y todo. Bueno, si por un conductor circula una cantidad de electricidad, digámoslo así, aquí tenemos un ejemplo de 30 unidades, pues no tenemos idea de la importancia de la circulación. Pero si decimos que esas 30 unidades o estos 30 carros pasaron durante 5 segundos, entonces podemos decir que la circulación de corriente fue de 6 unidades por segundo. Como ya dijimos, si la intensidad de corriente son los amperios, pues serían 6 amperios por cada segundo. Así, entonces la corriente vendría a ser como estos carritos que van a toda velocidad por una pista. Ok, entonces, la cantidad de electricidad que circula en la unidad de tiempo se llama intensidad de corriente, se la representa por la letra I, y para medir la intensidad de corriente nosotros utilizamos una herramienta llamada pinza amperimétrica o amperímetro. Esto es diferente del voltímetro. En el voltímetro nosotros solamente medimos la tensión eléctrica. Ahorita con la pinza amperimétrica lo que nosotros hacemos es medir la cantidad de electricidad que circula en cada segundo. ¿Sí? Estoy siendo muy claro porque esto es muy sencillo. ¿Ok? Ahora hablemos de la fuerza electromotriz. ¡Wow! ¡Qué término tan extraño!, ¿verdad? Pues bien, la fuerza electromotriz es la causa que origina el movimiento de la electricidad. ¿Qué es el movimiento de electricidad? La corriente eléctrica, ¿verdad? Recuerden, los dominó. Entonces, la corriente eléctrica o el amperaje es lo mismo, pero eso es la cantidad de corriente por segundo, o sea, va a velocidad que va en un circuito eléctrico o en un cable, ya más sencillo. Pero, ¿qué causa que esa corriente se pueda mover? Es obviamente una fuerza, así como veíamos en el ejemplo del dominó, ese impulso inicial, ese quien está empujando a la corriente eléctrica, esa es la fuerza electromotriz. Entonces, esta fuerza produce en todos los puntos, cualesquiera que sea, de un conductor, un desnivel eléctrico. Miren, aquí tenemos un ejemplo de un gráfico en el cual, si aquí está lleno de corriente, por decirlo así, no es para graficarlo, no es literalmente así, pero al haber este movimiento, la corriente va a pasar de aquí, va a transmitirse por acá y esto que está vacío se va a ir llenando, 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 gracias a la fuerza. Entonces, ese desnivel eléctrico, ese es el que llamamos tensión. Su unidad de medida es el voltio. Entonces, aquí sí ya entra el voltímetro, aunque las pinzas perimétricas también tienen su regulador para medir la tensión eléctrica, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las tensiones eléctricas? Eso es, ya lo tienes. 110 voltios, 220, 220 trifásico, 380, 440. Entonces, esa es la fuerza. Miren, esto es un concepto muy básico que nosotros lo hemos tenido totalmente al revés. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos que la fuerza era el amperaje, porque eso es hasta lo que hace que se calienten los cables, pero no, la fuerza es la tensión, la fuerza es lo que empuja. Entonces, eso que está empujando son esos 110 voltios que están empujando a 30 amperios por ese cable eléctrico. Así de sencillo vamos entendiendo mejor los conceptos, ¿ok? Y esto tiene muchísimo que ver en refrigeración. Más adelante lo vamos a ver por qué. Para ver el tercer principio fundamental, que es la resistencia, vamos a analizar esto. Un material conductor ofrece poca resistencia al paso de la corriente eléctrica. Por eso se le llama conductor y no resistencia. Entonces, su medida o su unidad es el ohmio. Aquí tenemos
la letra ohmio, ¿sí? Para que con esta letra es reconocido siempre la resistencia. Entonces, como yo les decía al principio, aquí les tengo un gráfico de una resistencia. Entonces ustedes ya tienen que decir, hey, Tito, te equivocaste, esa no es la resistencia de la que estás hablando, así es, la puse a propósito para que ustedes mismos se den cuenta que este no es el caso, esta resistencia no es de lo que estamos hablando, sino que entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues bien, la resistencia de un conductor depende de su longitud. Por ello, el diámetro de los cables que utilizamos cambia o varía de acuerdo a la longitud de la instalación. Primera cosa que vamos a encontrar acerca de los circuitos de refrigeración. A mí personalmente me ha tocado ver esto. Cuando yo instalaba tanques de refrigeración de leche, unos tanques enormes de 10,000 litros, 5,000 litros, el más pequeño era de 900 litros de leche. ¿Qué hacíamos? Como son en haciendas donde ordeñan a las vaquitas, entonces ahí los postes de energía eléctrica están ubicados a grandes distancias. Entonces, si en donde estaba el transformador de corriente, de allí salía 240 voltios, después de 200 metros hasta donde estaba el cuarto, donde iba a estar el equipo de enfriamiento de leche, ya no llegaban 220, 240 voltios, me llegaban 208, 202, 198. ¿Y por qué sucedía eso? Debido a la resistencia. Entonces me decían, ingeniero, pero hicimos nosotros de todo, está ya 240, ¿cómo es que no hay voltaje acá? Por causa de la resistencia. Pero si es cable de cobre, sí, el cable de cobre es un material conductor, pero ofrece poca resistencia. Por eso depende de la longitud. Mientras más larga sea, más va a crecer esa resistencia. ¿Por qué? Porque a la intensidad de corriente o al amperaje va a tener que hacer mucha fuerza, no, va a tener que recorrer un tramo más largo y se va a cansar, como si fuera una carrera, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace la fuerza? ¿Quién va empujando a la intensidad de corriente? ¿Quién es? La tensión. Entonces, esa fuerza va a ir cansándose, agotándose, y por eso, mientras mayor sea la longitud, va a disminuir la tensión. Por eso es que cuando en toda instalación, por ejemplo, de los aires acondicionados splits o de todo tipo, o sea, de centrales de aire acondicionado, hasta incluso de ventanas, te dicen, el cable ideal es de número 14, por ejemplo, 3x14, pero si usted va a instalar en más de 5, de 8, de 10 metros, entonces usted va a tener que incrementar la medida del cable. Entonces, ahora estamos entendiendo por qué razón tenemos que incrementar la medida del cable. No es mientras más grande y toda la cosa, no, sino es por la resistencia del material conductor. Es igual que la calzada o la superficie por donde viajan los vehículos. Por más que nosotros digamos que es lisa, no, tiene una rugosidad que va haciendo detener de a poco. Entonces, por eso se llama resistencia. Por eso, este aparatito que está dibujado aquí no es de la resistencia de la cual estamos hablando, sino que esta es otra clase de resistencia. Esto sirve para descongelar, para hacer un defrost. Incluso aquí estamos metiendo corriente, aquí estamos metiendo tensión, voltaje, ¿sí? Entonces, este no es la resistencia de la que estamos hablando en este momento. Así que aquí termina el primer módulo en el cual estamos entendiendo los tres principios fundamentales de la electricidad. La tensión, que es quien hace la fuerza para empujar ¿a quién? A la intensidad, a la corriente eléctrica, que es el amperaje, que es lo que hace trabajar a los equipos, pero toda tensión o todo material por el cual circula la corriente eléctrica ofrece una resistencia. ¿Cuál sería el mejor material conductor? Pues el metal más precioso.
el oro. Luego viene la plata, el cobre, el bronce. Y por eso es que ustedes van a ver, si ustedes miran los cables de alta tensión, ¿por qué no los hacen de cobre? Pues porque es muy costoso, entonces utilizan el siguiente material que es el aluminio. Entonces, los metales son materiales conductores que ofrecen muy poca resistencia. Por eso, si ustedes tuvieran un cable de oro, les aseguro que no caería la tensión de 240 a 198, a 208, 209, sino que sería muchísimo menos porque la resistencia que ofrece el material es menos. Así que nos vemos en el siguiente módulo. Espero que hayan aprendido muy bien los 3 principios fundamentales de la electricidad. Hasta el próximo módulo.